Hola amigo, le presento los tipos de losa. Esta es la segunda parte del tema tipos de losa. Las losas aligeradas pueden considerarse de entrepiso y de azotea. Están conformadas por concreto, varillas y piezas de bloc, unicel o algún otro material que funcione como un aligerante y ocupe un volumen previamente calculado. Las losas aligeradas cumplen básicamente estas funciones: transmitir hacia los muros su mismo peso, o hacia los muros o vigas su mismo peso, el peso de los acabados, el peso de los muebles de las personas. Unir los otros elementos estructurales, columnas, vigas y muros, para que toda la estructura trabaje en conjunto como si fuera una sola unidad. Básicamente, las losas aligeradas sirven como una variante de las losas macizas. Por otra parte, la losa aligerada no precisa de la utilización de cimbrados o encofrados, ya que la bovedilla o elemento prefabricado actúa lateralmente como cimbrado o encofrado en las viguetas. Por lo general, el espesor mínimo de la losa es de 20 centímetros. Estas losas aligeradas definen los arranques de las columnas en los encuentros de las vigas bidireccionales. Este tipo de losa se elabora a base de un sistema de entramados de traves, dejando huecos intermedios que pueden ser ocupados permanentemente por materiales cuyo peso volumétrico no exceda de 900 kilogramos por metro y sean capaces de resistir una carga concentrada de 1 tonelada. A continuación hablaremos de varios modelos de losas aligeradas muy usuales en diferentes estructuras. Materiales de relleno. Los materiales de relleno son bloques en diferentes dimensiones y pesos que están construidos en diferentes materiales pero que cumplen una misma función: alivianar la losa con diferentes diseños de estructuras. Con dimensiones muy variables se obtienen losas de cubierta y de entrepiso de gran ligereza sin sacrificio de sus características estructurales y con ventajas térmicas adicional, optimizando la utilización del acero en las estructuras. Es un sistema constructivo económico, rápido y flexible en la construcción, con aislamiento térmico y acústico, excelente estabilidad dimensional y tiene la posibilidad de ocultar traves dentro del mismo espesor de la losa. Las presentaciones más usuales: vigueta y bovedilla de jalcreto, vigueta y bovedilla de poliestireno expandido, ladrillos, vigueta y bovedilla de ladrillo a base de ladrillo, losa acero, losa alveolar. Empezamos con lo que es la losa aligerada a base de vigueta y bovedilla de jalcreto. El jalcreto es un concreto de bajo peso volumétrico. Es una alternativa desarrollada para poder reducir las cargas sobre una estructura mediante un material más ligero en combinación con cemento. La capacidad de carga del sistema de vigueta y bovedilla está en función del peralte total de la losa y del armado de la vigueta en una dirección. Especificaciones: vigueta pretensada. El concreto F'(C) es igual a 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado y el acero de preesfuerzo FPU es de 16.900 a 17.600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Que el acero de preesfuerzo FPU es un cable denominado torón compuesto de 6 alambres dispuestos en forma helicoidal sobre uno central con un paso uniforme no menor de 12 ni mayor de 16 veces el diámetro nominal del torón. La bovedilla de jalcreto lleva un concreto ligero F'(C) de 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La vigueta pretensada, que le presento aquí en el gráfico, las características técnicas son un peralte de 0.11 metros, la base de 0.11 metros y la longitud es variable. Los sistemas de losa a base de vigueta pretensada y bovedilla necesitan apoyo dependiendo del tipo de vigueta y el claro que estén cubriendo. La longitud es variable. La resistencia del concreto F'(C) de 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado es esta. Acero de preesfuerzo FPU de 16.900 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los alambres de preesfuerzo de 3 milímetros y 5 milímetros de diámetros acomodados, de acuerdo al cálculo de estructura, y la forma para uso en vigueta en bovedilla, en losa de entrepiso de azotea. El color es gris concreto. Este es un ejemplo de las diferentes dimensiones que vienen en ellas. Y aquí les presento la bovedilla de jalcreto, que su peralte es de 0.11 metros, base de 0.60 metros y la longitud de 0.25 metros. Y su resistencia a la compresión del concreto es de F'(C) de 70 kilogramos sobre centímetro, perdón, del concreto simple que presenta el jalcreto, que es un concreto simple, es de F'(C) de 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y la forma pues rectangular, que es muy común, y toda una textura porosa granulada ocasionada por el material aligerante, y el color es gris cemento. Aquí pueden ver un corte de lo que es el peralte de la losa, de lo que es la capa de compresión o firme colado en sitio, como lo nombran aquí, la altura de la bovedilla y de la vigueta, y el ancho entre ejes de 70 centímetros, la bovedilla de cemento arena o poliestireno, la malla electrosoldada aquí, para que vieran más o menos
cómo se presenta un corte en lo que es una losa aligerada. Y una recomendación durante el proceso constructivo de lo que es la losa de vigueta y bovedilla es que en el momento que ya se tengan las viguetas en la obra es aconsejable colocarlas sobre una tarima. Al colocar las viguetas se deben poner como soporte los polines, es decir, si vamos a poner 10 viguetas, entonces se colocan 2 polines, uno por cada lado. En casos en que los espacios son muy grandes, de 4 metros o más, vamos a colocar un polín más que le dé más apoyo a la estructura. Cuando se haya terminado la cimbra para losa, se empieza a subir las viguetas y bovedilla. Se coloca una al principio y otra en la parte final, así logramos que las viguetas queden a una distancia parecida y cuando coloquemos las bovedillas van a entrar sin problemas. Empezamos con lo que es, seguimos con las ahora los losas aligeradas a base de vigueta y bovedilla de poliestireno expandido. Este es un sistema en su concepto muy similar al retículo. Aligerado se logra con elementos de espuma de poliestireno, las cuales se conocen con el nombre de bovedillas. Tienen una ceja para apoyarse directamente en la base o patín de las viguetas. Las viguetas son prefabricadas y pueden venir coladas completamente con el alma abierta, lo cual es mucho mejor ya que garantiza que la losa trabaja monolíticamente, al igual que en caso anterior se le coloca también una capa de compresión de concreto reforzado con una malla electrosoldada para evitar grietas por temperatura. Pueden venir en una dirección o en dos direcciones, nada más en este caso estamos hablando de una dirección. La ventaja de las losas aligeradas a base de vigueta y bovedilla es que son autosoportables. Quiere decir que se elimina la cimbra de contacto, únicamente requieren de un apuntalamiento al centro de los claros, lo que las vuelve mucho más económicas y que puedan construirse mucho más rápido comparado con la losa reticular y la losa maciza. Son una excelente opción para edificaciones con claros pequeños como los de una casa habitación. Desventaja es que no funcionan muy bien para claros muy grandes, ya que empiezan a requerir viguetas de mucho peralte. Otra desventaja que más bien en funcionalidad que a veces hacen ruidos durante el proceso de dilatación y contracción. Estos ruidos son provocados por la bovedilla que cruje y como el área de la bovedilla es mayor que una losa reticular, estos ruidos son más notorios, pero no representan de ninguna manera una falla estructural. En claros de 1 a 7.5 metros se usan y lo que es la vigueta pretensada es de las mismas características que la anterior. En este presentamos con el peralte de 0.11 metros la presentamos aquí, la base de 0.11 metros y una longitud variable. La resistencia de concreto de F''C de 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el acero de preso FPU de 16.900 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para uso en losa entre piso de azote y el color es gris concreto. Bovedilla, en este caso de poliestireno expandido EPS, que es fabricado en diferentes densidades de 10 a 16 kilogramos sobre metro cúbico y medidas variables. Su principal característica es ser un material autoextinguible fabricado con perla 100% virgen. No produce flamas, es un perfecto aislante térmico. En el gráfico se presenta la bovedilla de dimensiones de longitud variable hasta 2.8 metros puede llegar. Y el peralte de 0.11 metros y la base de 0.11 metros. Y la densidad de acuerdo a estas dimensiones de 11, la densidad del poliestireno es de 11 y 13 kilogramos por metro cúbico. Y el poliestireno de la textura es de alta densidad, es un poliestireno expandido de alta densidad y el color es blanco. Con la resistencia al concreto, pues como le varía entre de la capa de compresión del F''C es de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado a 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La resistencia del concreto y malla electrosoldada del FY es de 5.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esas son características técnicas que presentan los elementos a base de ese sistema de vigueta y bovedilla de poliestireno expandido. Y ahora seguimos lo que es la losa de ladrillo, el sistema de vigueta y bovedilla a base de ladrillo. Es decir, lo que es la losa aligerada o losa aligerada a base de ladrillo, que es uno de los métodos más usados para el desarrollo de losa, es la losa de ladrillo, la cual se combina con las viguetas o vigas pretensadas de concreto y forman una parte vital en el desarrollo de la losa de ladrillo. Este tipo de construcción es una edificación muy usada en lugares en donde se requiere soportar mucho peso en la parte superior de la losa. Si bien la innovación en la construcción moderna ha desplazado un poco la construcción de losa de ladrillos, es muy usada en la actualidad y es una opción muy fiable para construir en muchas obras. Aquí les presento lo que es con un ladrillo común este tipo de losas de 25 de longitud, un ancho de 38 centímetros a 42 centímetros y una altura de 9 a 18 centímetros.
Y aquí se presenta igual su capa de compresión de resistencia del concreto F' de 200-250 kilogramos sobre centímetro cuadrado de 4 a 7 centímetros. La capa de compresión, la malla electrosodada FY de 5000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y igual la vigueta pretensada con las mismas características del sistema de vigueta y bovedilla de jalcreto y poliestireno. La misma característica presenta la vigueta. Y como pueden ver, pues tiene es simplemente que el material de relleno es la diferencia, pero también es y su capa de, pues ya ven también las dimensiones del espesor, puede de 4 a 7 centímetros, como les había comentado. Pues sí, así este tipo de losa no es muy usado actualmente, pero sí en algunos lugares todavía en zonas se sigue utilizando. La losa de acero para la construcción han sido cada vez más utilizadas por su proceso constructivo, lo que es conocida como losa acero, lo que le permite realizar trabajo en tiempos más cortos. Es una lámina de alma de acero acanalada galvanizada con nervaduras transversales para usar como losa entre piso o techo. Está fabricada con acero estructural galvanizado en ambas caras, galvanizado y prepintado en la parte expuesta inferior de la losa. Posee una alta resistencia estructural debido a su troquel trapezoidal y alto de 6 a 8 centímetros, que le permite una alta capacidad para resistir cargas, pero sobre todo por su adecuada distribución de refuerzos para cubrir carga. Esta lámina sirve de formaleta al momento del armado y fundición del concreto, además del refuerzo principal de acero durante la vida útil de la losa. Con esta lámina es posible colocar apoyos con una mayor separación que las losas tradicionales, manteniendo altas cargas de diseño, pero es recomendable utilizar soportes de apoyo en el momento de la fundición en espacios mayores de 2 metros. Estos soportes pueden colocarse en espacios más grandes dependiendo del calibre de la lámina. La lámina posee un ancho total de 1 metro y un ancho útil de 0.95 metros. Esta lámina puede cortarse a la medida, por lo que reduce costos por conceptos de traslapes, necesidad de pocos apoyos y rapidez de instalación. Los elementos adicionales para este tipo de losa son la malla electrosoldada, conectores, que son los pernos, tornillos autoperforantes, soldaduras, clavos de disparo y trabe metálico. Si el diseño de la losa es una estructura metálica, se deben de tener en cuenta los perfiles de acero y vigas de acero. Las ventajas de la losa es que al permitir la losa de acero es versátil, permitir su colocación sobre apoyos de metal o bien de concreto. Reduce considerablemente los costos por reducir de menor cantidad de puntales para apoyarse, menor cantidad de refuerzo, facilidad de fundición, excelente resistencia estructural. El galvanizado de la lámina le garantiza una larga vida útil en cualquier condición ambiental. Se obtienen placas más livianas, se instala de forma rápida y limpia, sencillez y economía en su instalación al disminuir considerablemente la mano de obra requerida, alta capacidad de soportar carga, baja cantidad de empalmes por fabricarla del largo requerido. Desventaja: el espesor de la losa es de 8 a 10 centímetros, lo que le permite que sea más liviana, pero se pueden también sentir más vibraciones por su espesor, y la lámina galvanizada puede aumentar la temperatura en interiores. No se recomienda como losas externas a menos de que estén en lugares bien ventilados. Su soporte de carga es menor que las losas anteriores, pero si se define un buen diseño estructural puede realizar altas cargas. La losa alveolar. La losa es un elemento prefabricado de concreto pretensado con superficie plana y espesor constante, aligerado mediante orificios continuos en la placa llamada alveolos, que reducen el peso del elemento. Adicionalmente, y gracias a la forma de este prefabricado, permite que entre los alveolos puedan colocarse instalaciones hidrosanitarias o eléctricas. Las placas alveolares se usan principalmente como sistema de entrepiso o cubierta, donde trabaja por lo general como elementos simplemente apoyados en una sola dirección. Para adaptarse de manera adecuada a las exigencias de los proyectos en cuanto a luces, cargas y geometría, se producen placas alveolares con espesores de 8, 10, 12, 15, 20, 25, trabajando con anchos estándares de 60 y 120 centímetros. Los alveolos varían en forma, tamaño y número, dependiendo del tipo de placa. No obstante, y de acuerdo con la necesidad del cliente, es posible modular pisos y cubiertas con anchos menores. Y el concreto que se utiliza es de alta resistencia F' de 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado, acero de preesfuerzo FPU de 17.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Las medidas de los peraltes van desde 15, 25, 30 centímetros. La medida de la base es de 23.5 centímetros. El entreeje de 100 centímetros estándar. El material de fabricación es concreto preesforzado. El peso en general de lo que es el peralte de 30 es de 76 kilogramos por metro, longitud según proyecto, y los claros a cubrir, el de 25 el peralte de 25 cubre hasta 10 metros y el peralte de 30 cubre hasta 14 metros.
Y aquí les presento las fuentes que utilicé para realizar este video. Y gracias por ver este video. Les pido suscribirse y darle like, amigos. Y para apoyar este canal, y ya una vez suscrito, darle a la campanita. Y gracias, amigos.